El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de 2 en 2, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, saliendo a sus plazas digan: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, no lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaban viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Se puede decir. Dice un viejo refrán que a palabras necias, oídos sordos, ¿no? ¿Qué quiere decir ese refrán? Cuando hay cosas y temas que le interesan a uno los escucha. Cuando hay cosas y temas que a uno le interesan, los obvia. Les voy a poner ejemplos. ¿A ustedes les interesa que esta noche elijan a la reina del bambuco en el Festival de Enero? ¿No? El baile es hermoso. ¿O no? El baile es hermoso. Pero como no somos de Neiva, entonces, pues como que no nos toca, ¿no? No nos toca. Como no tenemos familiares reclusos, cuando sucedió esta semana lo de la cárcel de Tuluá, estuvimos pendientes de qué era lo que iba a pasar y de la lista de los fallecidos. ¿Sí? ¿Sí lo revisaron? No, la noticia, ay no, terrible lo que pasó, pero de ahí para allá, como que nos pasó por el lado. Si no estamos comprometidos con la paz y si no nos interesa un poco la justicia con equidad a nivel del gobierno y de la nación, nos interesaría leer el informe de las 953 páginas del padre de Rum, diciendo que los culpables de la guerra en el país son las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensan de eso ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Bueno, ¿les interesa o no les interesa? No nos interesa. Entonces hay cosas del país que no nos interesan, como si hay cosas del país que nos interesan.
que por repechaje Colombia vuelve a entrar al Mundial. Entonces mismo se nos despierta otra vez el espíritu de Colombia y entonces pendiente de quiénes van a alinear, quiénes van a venir, a quiénes van a traer. ¿Sí? Que nos van a quitar los impuestos y van a bajar la valorización de nuestras viviendas. Eso sí nos interesa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esa palabra necios oídos sordos. ¿Por qué yo les estoy tocando este tema? Porque ¿cuántas veces el Señor nos ha llamado a nosotros a ser operarios de su mies? Muchas, ¿no es cierto? ¿Y le hemos respondido? No. Y por eso el Señor hoy en la palabra por enésima vez está diciendo: rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, porque no nos ha interesado realmente el llamado, porque realmente si necesitan operarios de la mies o no necesitan operarios de la mies, eso no tiene nada que ver conmigo. Y lo que hoy el Señor nos dice es: todo bautizado que forme parte de la iglesia está llamado a ser operario de la mies. Entonces, dentro del contexto del llamado nuevamente del Señor, dentro del contexto de la urgencia y la necesidad de tener operarios a la mies, la pregunta del Señor para nosotros es: ¿nos interesa el llamado o no nos interesa? ¿Nos interesa o no? Voy a hacer una vulgaridad. Levanten la mano los que le interesan. Tengo aquí cámaras. Y hoy le mando vía expresa a Diosito el video, diciéndole: mire, estos fueron los que dijeron hoy que sí. Firma Adolfo Vera, párroco de Santos Timoteo y Tito. Y la pregunta es: ¿a Dios se le puede engañar? Entonces, dice el Señor: si no nos interesa, no peleo por ustedes, pero lo único que les digo es que sus nombres no estarán escritos en el cielo. El mensaje es clarísimo, el mensaje es contundente. Dentro de toda la delicadeza y dentro de toda la diplomacia en las que el Señor maneja las relaciones, diciendo: los que quieran, chévere, porque los nombres están escritos en el cielo. Los que no, frescos. Cuando lleguen y me digan Adolfo Vera, yo digo: no, aquí no lo veo. Entonces, ¿qué hago, Señor? Pues para mirar dónde lo reciben, porque aquí no puede entrar. Entonces, la exhortación del Señor es que seamos operarios de su mies, cumpliendo dos tareas súper sencillas, porque es que para ser operarios de la mies del Señor no necesitamos ni teología, ni saber Biblia, ni saber de liturgia, ni saber del tratado de la escatología. No, ¿saben qué es lo único que necesitamos? Fe y deseo de servirle a Dios. Porque ¿qué nos encomienda el Señor? Uno, que seamos anunciadores de su reino. Dos veces hoy el Señor en este corto evangelio dice: y el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Qué quiere decir anunciadores del reino? Entonces hagamos como un análisis de hablar del reinado de Dios. Si hablamos del reinado de Dios, pues ¿quién es el que tiene que ser rey? Pues Dios. ¿Y cómo es rey Dios con nosotros? ¿Qué hace Él? ¿Qué hace Dios como rey con nosotros? ¿Nos da órdenes? ¿Es un Dios injusto? ¿Es un Dios parcial? ¿Es un Dios intransigente? ¿Es un Dios infiel? ¿Es un Dios tacaño? ¿Es un Dios desmemoriado? Entonces, ¿qué tipo de Dios es Dios? Amoroso, fiel, leal, generoso, dispuesto. Y simple y llanamente, si nosotros queremos ser anunciadores del reinado de Dios, pues miren lo hermoso que dice hoy la primera lectura del profeta Isaías: festejen a Jerusalén, gocen con ella, todos los que la aman, alégrense de su alegría, porque Dios nos
lleva en sus brazos. Dios nos sienta en sus rodillas y nos acaricia, como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. Al ver a Dios, se alegrará nuestro corazón, los huesos florecerán como un prado y se manifestará a sus hijos la mano del Señor. Es muy difícil hablar de Dios. Y es muy difícil hacerle entender a la gente cómo son las manifestaciones, las revelaciones, las cercanías y las presencias de nuestro Padre Celestial en nuestra vida, para poderlo reconocer y permitir que Él siga reinando en la vida de cada uno de nosotros. Eso es muy complicado. ¿Y por qué no lo hacemos? Como mensaje urgente dentro de un mundo donde todos los días nos debatimos en un alto índice de desempleo, donde todos los días nos debatimos en una ciudad que es supremamente insegura, donde todos los días nos debatimos con una fragilidad como la de nuestro país, que es tan frágil, donde todos los días nos debatimos con todas las enfermedades nuevas que hoy en día salen, que es que tengo a mi mamá hospitalizada, pero es que los médicos todavía no han dado con qué es lo que tiene. Y entonces, dentro de todo ese panorama oscuro, dentro de todo ese panorama desolador, dentro de todo ese panorama desesperanzador, pues ¿cuál es la invitación que Dios nos hace? Que le mostremos a la gente que, a pesar de todas las realidades que tenemos que afrontar en nuestra vida, Él nunca se va a nuestro lado. Él siempre está con nosotros. Él siempre nos tiende la mano. Él siempre nos bendice. Él siempre nos protege. Él siempre nos escucha. Él siempre nos consuela. Él siempre derrama su amor en nuestra vida. Y si le dejamos a Dios ser Dios, y si le dejamos a Dios establecer su reinado en nuestra vida, pues indudablemente nos cambia la existencia, e indudablemente pues nuestra vida se vuelve más afable, más llena de esperanza, más llena de alegría, más llena de consuelo, más llena de fortaleza. Pero es que ¿saben cuál es el problema? Que Dios no reina en nuestra vida. Porque tenemos otros dioses que reinan en nuestra vida y que en lugar de llevarnos a vivir en la felicidad, nos llevan a vivir en la infelicidad. Además de llevarnos en la riqueza, nos llevan a vivir en la pobreza. Además de llevarnos a vivir en la satisfacción de nuestros sueños, nos llevan a esa insatisfacción de nuestros sueños. Porque lo que reina es el mundo, lo que reina es el dinero, lo que reina son los bienes materiales. Y por tener otros reyes, por eso nuestra vida es una vida tan insulsa, una vida tan triste, una vida tan desesperanzada. Pero si dejásemos a Dios reinar en nuestra vida cambiaría totalmente por completo. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Invitemos al mundo para que nuevamente vuelvan a posicionar a Dios como Rey y reconozcan todas las intervenciones y manifestaciones que Dios hace en sus vidas. Y para poderles poner por la tierra la idea de permitir que Dios reine en nuestras vidas, si a las matas no les echo agua, ¿qué me pasa? Si al carro no le echo gasolina, si a mí se me acaba la salud, y si vivo sin Dios, ¿qué me pasa? Entonces es volver a evangelizar, a anunciar y a exhortar al mundo para que vuelvan a aceptar a Dios en sus corazones, para que le permitan a Él ser su Rey y para poder vivir cada momento de su existencia en la presencia del Padre. Muy difícil, muy complicado, ¿por qué no lo hacemos? Buena pregunta, ¿no? Bueno, y lo segundo, entonces nos dice el Señor que ser discípulos y trabajadores de la mies es ser anunciadores de un mundo de paz en medio de una sociedad de guerra. ¿Y qué quiere decir eso? Pues hermoso el Evangelio del Señor cuando dice, miren, si entran a una casa y desean la paz y ahí son gente de paz, chévere. Pero si entran a otra casa y no hay gente de paz, no peleen. No se pongan a discutir. No sean intransigentes. No sean arrogantes. No piensen que ustedes tienen la razón de todo. No peleen. Entonces dice el Señor, no, sacúdense el pie, no se contaminen del mal de ese pueblo, sacúdanse el pie y váyanse.
Entonces nos dice el Señor, seamos anunciadores de una sociedad de paz, invitando a la gente a entender que es que la paz no está en los demás, la paz está en mí, la paz está en mi corazón, la paz está en mi actitud hacia la vida, la paz está en la forma como yo me relaciono con los demás, la paz está en la forma como yo respeto al otro, la paz está en la forma como yo digo las cosas. Pero como yo me creo la sabiduría de tiempo completo y me creo con la autoridad, entonces empiezo a ir en contracorriente de un mundo y empiezo a tomar actitudes hacia un mundo que lo que hago es, en lugar de reconciliar, me vuelvo disidente. En lugar de perdonar, me vuelvo rencoroso. En lugar de unir, divido. En lugar de respetar, irrespeto. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué no revisamos qué hay en nuestro corazón? ¿Y por qué no revisamos si es que en nuestro corazón lo que está primando es mi egocentrismo, en donde por mi forma de ser, por mi forma de pensar, por mi forma de hablar, por mi forma de relacionarme, yo me quiero imponer sobre los demás sin permitir que los otros de pronto se impongan sobre mí? ¿Qué les quiero decir? La paz va de acá hacia el mundo y no desde el mundo hacia mí. Entonces yo deseo la paz y yo quiero la paz, pero es que espero es que los otros sean constructores de paz y yo sigo viviendo como vivo, irrespetuoso, intransigente, altanero, orgulloso, arrogante, disidente, todo lo que ustedes le pongan en sus corazones, que no son actitudes que facilitan realmente la construcción de un mundo de paz. Y dejemos de creernos nosotros con la verdad y la sabiduría y entendamos que hay otros que también pueden tener la verdad y la sabiduría de la vida. A mí me da mucha risa con la gente porque es que venimos peleando contra el mundo. Es que mi mamá no piensa como yo pienso, o cuando le digo a mi mamá entonces se pone brava. Es que mi compañero de trabajo no hace las cosas como yo las hago, entonces eso me desespera. Nosotros queremos que el mundo camine al ritmo en que nosotros caminamos y pretendemos que mi forma de ser impacte sobre los 45.000 millones de hombres del mundo y no permito que los 45.000 millones de hombres del mundo impacten sobre mi vida. Y uno tiene que aprender de la riqueza de los demás. Pero no se puede creer con la sabiduría y con la verdad revelada, porque es que por creerse uno con la sabiduría y la verdad revelada, pasa por encima de la gente y respeta, atenta contra sus derechos, se vuelve irreverente, se vuelve disidente, se vuelve grosero. Y si ven por qué el Señor en la palabra dice, no se dejen contaminar por los demás, vivan en paz. Y ser constructores de paz es decirle al mundo que si queremos cambiar este mundo, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Tenemos que dejar de tener ese corazón de piedra para empezar a tener un corazón de carne y empezar a propiciar espacios y relaciones que en lugar de alejarnos nos acerquen, que en lugar de dividirnos nos unan. Y eso es lo que el Señor nos plantea. Y si queremos la paz tan anhelada y tan deseada que desde hace mucho tiempo hemos querido, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Cuando el motor está fallando y uno abre el capó, tiene que mirar qué es lo que falla en el motor. Si las bujías, si la correa, qué otra cosa en el motor, si el carburador. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Yo al carro lo único que sé es echarle gasolina y no más. Pero el que se daña no es el motor, son las partes del motor. En el mundo, pues no está dañado tanto el mundo, somos nosotros que formamos parte del mundo. Y pues debemos cambiar nosotros para poder pretender cambiar el mundo. Y eso es ser trabajadores de la mies, comprometernos para ser constructores de la paz. Y no seguir esperando que sea el mundo el que me dé la paz, sino yo comprometerme a darle la paz al mundo. Eso es ser misioneros del Señor, discípulos del Señor. Muy difícil, muy complicado. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que realmente nos tiene atados? ¿Qué es lo que realmente nos tiene amarrados para poder responder al llamado que el Señor nos hace por enésima vez
de ser trabajadores de su mies para poder permitir que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Acogamos la invitación del Señor, no sigamos obviando ese llamado que Dios nos hace de esa urgencia que tenemos como iglesia, como sociedad y como país de trabajar por realmente ser discípulos del Señor para instaurar su reino en la vida de los hombres y para comprometernos nosotros por ser instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca y que entendamos que a palabras necias, oídos sordos. Y si nos interesa, nos interesa. Si no estamos interesados, lo seguiremos obviando, como lo hemos obviado todos los días de nuestra vida, y pues nunca llegaremos a vivir realmente como el Señor espera de cada uno de nosotros, como verdaderos y auténticos trabajadores de su mies. Amén.